respiratoria que está internamente y la región olfatoria que está internamente. Cada zona va a tener sus propias peculiaridades. Pero es preciso decirles de que casi la gran mayoría del aparato respiratorio, incluyendo la baja, está tapizada por el epitelio respiratorio. Pero siempre vamos a tener excepciones, ¿no? Ciertas excepciones que se le van a mencionar. Vamos a empezar por el vestíbulo nasal. Entonces, bueno, solamente hay que recordar que tenemos el vestíbulo nasal, la región respiratoria. En el vestíbulo nasal vamos a ver que es una continuación del epitelio. Y por lo tanto, el epitelio que lo va a tapizar no va a ser un epitelio respiratorio, sino es un epitelio poliespecificado blanco, ¿no? Sin queratina. Y va a estar cubierto por una velocidad de como vibrisas. Vamos a ver que esta porción va a delimitar con una línea que va a dividir la parte del vestíbulo con la zona respiratoria. Y esa zona que divide se va a llamar, algunos le tienen un nombre como el limen, ¿no? Y ese limen justamente es la zona de frontera donde el epitelio va a cambiar de epitelio poliespecificado plano a queratina a epitelio respiratorio, ¿correcto? Luego, bueno, una visión panorámica de la región respiratoria que es también descubierta por el epitelio respiratorio. ¿Y qué significa epitelio respiratorio? Que es lo que vamos para tener que familiarizarnos cuando hablamos del sistema respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudo estratificado. Cuando digo pseudo, es que parece estratificado, pero no lo es. Pseudo estratificado, cilíndrico, sus células epiteliales tienen un aspecto cilíndrico y encima tiene cilios, cilios, y esos cilios, como dice el doctor Roma, tienen un propósito, como todo en esta vida. Los cilios, bueno, para terminar con el epitelio respiratorio, aparte de eso va a tener células, las que secretamos, ¿cómo se llaman? Células calciformes. Precisamente, ¿para qué secretamos? Precisamente para atrapar, ¿no? Las partículas que no deben ingresar al cerebro, ¿no? Son partículas que inicialmente el primer filtro van a ser las vibrisas y luego si logran pasar las vibrisas vamos a tener nosotros también al moco que va a atrapar y finalmente los cilios van a tener una encobida que van a barrer hacia la orofaringe para hacer el ¿okay? Ahora, este epitelio respiratorio está constituido por células ciliadas, células calciformes, células minuscilias, células cíclicas, todas nuestras funciones características, células basales, que como dije, son células que cumplen una función de célula. En la región olfatoria también está formada por un epitelio respiratorio, pero no va a contar con células calciformes, no va a tener células calciformes. Pero en reemplazo de ellas va a tener unas células digamos, excretoras, ¿no? Que son las células excretoras de ¿cómo se llaman las células? Estamos adelantando, ¿no? Hay las glándulas olfatorias de glándulas. Este cuadrito que estábamos viendo es básicamente un resumen de las tres zonas del intestino, región respiratoria y la región. Muy bien, entonces vamos a empezar por el vestíbulo, ¿no? Como ustedes ya han escuchado, está tapizado por el epitelio respiratorio plano con queratina y está cubierto por unos vellos gruesos que se llaman vibrisas, cuya función es filtrar partículas para que no ingresen las zonas más exteriores del sistema respiratorio. Y vamos a encontrar un límite entre este vestíbulo nasal y el resto de la región respiratoria. No, es una frontera y esta tiene como nombre el límite nasal. Aquí tenemos justamente un
unos grupos que van a dirigir esas neuronas bipolares hacia este hueso que está compuesto por todo lo que corresponde a las semillas, ¿no? Entonces van a ir a esas neuronas hacia el interior. ¿Sí? Luego es importante que ustedes conozcan a las coanas, ¿no? Las coanas es la puerta de entrada entre la cavidad nasal y la nasofaringe. ¿Okay? Acá vemos, por ejemplo, una estructura llamada cornete, ¿no? Cornete superior, medio, inferior. Entre cornete y cornete hay unas estructuras que se llaman meatos. Justamente los meatos son las zonas donde va a drenar el moco que se va a encontrar en los senos paranasales. Los senos paranasales tienen células caliciformes, por lo tanto producen moco, y al producir moco pues van a drenar a través del meato. Ok, acá tenemos justamente la nasofaringe, la orofaringe, ¿no? La laringofaringe y la faringe. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que es el vestíbulo nasal, como ustedes están viendo aquí, está cubierto por una vellosidad que tenemos como chilices, ¿no? Aquí podemos ver algo de cornetes, de meatos, el techo de la cavidad nasal, ¿no? El techo de la cavidad nasal donde va a estar el interior. Ahora, en relación a la región respiratoria, vamos a ver que está tapizado por un epitelio respiratorio. Ya ustedes conocen cómo está formado el epitelio respiratorio. Y como todo epitelio siempre vamos a tener o va a subyacer sobre una lámina propia. Y esa lámina propia va a ser muy vascularizada. En realidad, ustedes habrán visto que una de las funciones del epitelio respiratorio es calentar el aire. ¿Y a través de qué se va a hacer? ¿A través de qué? ¿Cómo se calienta el aire? Precisamente a través de estos plexos. Estos plexos, al tener más la temperatura, y obviamente la temperatura a ese nivel suele ser superior al aire, vamos a calentar este aire, ¿no? Y este es uno de los propósitos de procesar el aire desde la atmósfera para que llegue pues, preparado, es decir, calentado, humidificado, circulado, ¿no? Cabe mencionar que a nivel de esta lámina propia vamos a tener al plexo vascularizado de Hessler, ¿no? Ustedes habrán visto algunas personas que sangran por la nariz, muchos de ellos espontáneamente, o muchos de ellos ante estímulos, digamos, un pequeño golpe, un golpe de calor, una presión arterial no controlada, ¿no? Son plexos que son suaves, débiles y que pueden sangrar y producir aquí tenemos justamente el epitelio respiratorio, ¿no? Aquí estamos viendo estas células, entre las células cilíndricas y las calciformes, ¿no? Noten que las células cilíndricas van a tener, valga la redundancia, un efecto cilíndrico y va a poseer ciclos, va a poseer ciclos, ¿no? Porque vemos sobre la superficie del epitelio. Pero en ellas, entre mezcladas en estas células cilíndricas, vamos a encontrar unas células de morado, ¿no? Que tienen un efecto de cáliz, ¿no? Eso es lo que conocemos como las células caliciformes, ¿sí? Subyace sobre una membrana basal y por debajo de esta. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte capital, los cornetes, de la cavidad nasal, ¿no? Por donde va a encontrar el interior muy bien, acá podemos ver un dibujo más, digamos, un zoom de lo que vendría a ser este plexo, ¿no? Acá vemos vasos sanguíneos, arterias, venas, justamente cuando nosotros padecemos un resfriado común, estas pueden, digamos, modificar su tono, ¿no? Y generar congestión nasal, ¿no? Ese síntoma respiratorio es importante que nosotros pasemos el aire, justamente porque eso se congestiona, ¿no? Y muchas veces tenemos que dar descongestionante nasal, claramente, porque así, por ejemplo, por favor, se puede fuera. Aquí tenemos este plexo, ¿no? El mencioné, el plexo de Kassenbach, ¿no? Es un plexo rico en vasos sanguíneos que pueden estar debilizados
tenemos precisamente el epitelio pseudoestratificado y divorciado, ¿no? Vamos a ver por qué pseudoestratificado. Porque tiene la apariencia de que puede ser poliestratificado. Y esta apariencia es precisamente porque los núcleos están en diferentes alturas, ¿no? Y le da esa apariencia de ser poliestratificado, pero en realidad no son pseudoestratificados. Vemos que estas células poseen estos sitios que la función ya les mencioné, barrer las partículas atrapadas por el moco, ¿no? Esta es la lámina propia, la musculatura de parte calentar el aire que nosotros utilizamos, ¿no? Hacemos ahora la reacción olfatoria. El hecho de la reacción olfatoria está situada en el techo de la cavidad nasal, ¿cierto? Se encuentra ahí el bulbo olfatorio. Ese bulbo olfatorio va a emitir neuronas bipolares hacia el epitelio. Este bulbo olfatorio, al emitir este conjunto de neuronas bipolares, va a formar lo que es el primer par craneal, ¿no? Ahora bien, esto es importante, está analizado por el epitelio respiratorio, pero a diferencia del epitelio respiratorio, estas no poseen células caliciformes, y en lugar de estas van a estar reemplazadas por las glándulas de Bronco, ¿no? Esta es la diferencia. ¿Ya? Eso generalmente tiene que fijarse, ¿no? Entonces, está formado por células olfatorias, que son neuronas bipolares, pero también van a haber otros tipos de células, como son las supraculares, que le va a dar sostén a las neuronas bipolares, le va a dar también soporte metabólico con la parte anterior, se dice, ¿no? A este epitelio cilíndrico. Y también vamos a encontrar las células basales. Estas células basales a su vez se van a diferenciar, así como lo hacen las células normales, ¿no? De la médula ósea, y se van a diferenciar ya sea en células supraculares, inclusive en las mismas células olfatorias. Acá tenemos justamente la región olfatoria y acá tenemos un esquema de este epitelio. Aquí estamos viendo justamente las neuronas, estas neuronas bipolares. Tenemos aquí las células epiteliales por sus microvelocidades. Tenemos acá, por ejemplo, las células supraculares, ¿no? Supraculares que, como dijimos, le va a dar soporte a estas neuronas, le va a dar también función, ¿no? Le va a dar soporte metabólico. Y hacia abajo, con su mismo nombre, en la parte basal de este epitelio, están las células basales, ¿no? Que se van a diferenciar, ya sea en neuronas bipolares o ya sea en células supraculares. Y aquí estamos viendo lo que no tiene las células de epitelio respiratorio, ¿no? Que justamente carecen de células caliciformes, y en lugar de ellas tenemos la famosa glándula olfatoria del pulmón, ¿no? Aquí vemos el bulbo olfatorio, esta es la lámina ósea, ¿no? Por las cuales van a haber unos agujeritos por donde van a emerger estas neuronas bipolares, van a formar parte del epitelio olfatorio, y acá vamos a ver precisamente las distintas células, ¿no? Tanto las células supraculares, las células olfatorias supernucleínas y las células. Aquí tenemos nuevamente este esquema, ¿no? Donde están las células supraculares, las células basales, las células olfatorias. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Hemos visto cavidad nasal, hemos visto las del vestíbulo y las células olfatorias. Ahora vamos a ver la del proceso para pasar. ¿Sí? Sí, soporte mecánico, soporte metabólico a las neuronas bipolares. Miren, los senos paranasales, como ustedes verán, tenemos dos senos frontales, dos senos maxilares, lo vemos de una vista anterior, pero interiormente vamos a tener los senos etmoidales, los senos etmoidales, vamos a tener más atrás los senos etmoidales. A ver, una pregunta, ¿dónde drena el moco que produce los senos paranasales? ¿Dónde drena? ¿Qué pasa? Pero no le digan, no le desorden. ¿Qué es? Ya, los senos maxilares y frontales.
promedio, muy bien. ¿Ya? Por eso no te distraigas, estamos haciendo las clases. Si no vas a perder oportunidades, y si conversas, no te va a ir bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es una función? Primero, ¿de qué está tapizado los senos paranasales? Estos senos paranasales también están tapizados por epitelio respiratorio. Y si hablamos por epitelio respiratorio, porque van a presentar células caliciformes. Estas células caliciformes que producen mocos. Y si estos mocos, por ejemplo, si hay una obstrucción, como dice su compañera, una obstrucción del hiato medio, no van a poder salir. Y si se quedan atrapados en el moco, pues es un caldo de cultivo para que se infecten. Y esto queda positivo en una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Va a haber una hipersensibilidad en los senos frontales, va a haber una hipersensibilidad en los senos maxilares, que es lo que nosotros podemos palpar externamente. Muy bien, pero no solamente la función de producir mocos, sino también de actuar como resonador de la voz. Si queremos sacar la voz de... ¿Qué cantante para ustedes tiene la voz más aguda? José. Ya, José. ¿Quién más tiene la voz aguda? El canto popular. Manuel. Cristian Castro tiene la voz aguda. Entonces, muchos de ellos se valen también de estos temas para cantar. Los que se dedican a ser profesor de canto, los coaches de canto, se deben utilizar mediante algunas ejercicios vocales para hacer de estos temas para hacer como un retornador de la voz, para producir. Entonces ya tenemos que actúa como retornador de la voz, produce moco, pero también ayuda a calentar el aire inspirado. Ustedes ya seguramente conmigo verán esta clase, cuando el aire que está en la atmósfera no llega tal cual al alveolo. Si fuese así, el alveolo estaría lesionado, ¿no? Porque ese aire tiene que estar sometido a una preparación. Primero tiene que calentarse, tiene que humidificarse, ¿no? Cuando se humidifica ya entra a caer el vapor de agua. Entonces, como verán, es también caliente el aire y al calentarlo va a producir vapor de agua. ¿Okay? Entonces ya vemos varias funciones, pero también tiene otra función que es aligerar el peso del cráneo, ya que actúan como, digamos, o sea, claro, ¿no? O sea, son estructuras huecas que están llenas de aire, no le actúan como neumáticos. Entonces, eso es parte de las funciones de los senos paranasales. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, los testículos de la parte anterior, los senos frontales, los senos maxilares. Internamente vamos a ver las heridas etmoidales, más hacia atrás, los senos interiores. Aquí tenemos precisamente otra figura donde vemos los senos maxilares, los frontales. Y aquí vemos precisamente el epitelio, que es un epitelio respiratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos los senos sensoriales, ¿no? Los senos pulmonares, ¿no? Entonces ya conocen ustedes las funciones de qué está tapizado los senos paranasales. Muy bien, vamos a entrar a la faringe, ¿ya? Vamos a hacer faringe, luego laringe y conmigo acabamos esta parte de histología de la vía respiratoria. Primero, la faringe. Mira, ¿qué tipo? Como les dije, va a haber zonas del aparato respiratorio que no van a estar tapizados por el epitelio respiratorio, propiamente dicho. Uno de ellos ya lo bien, ¿qué cosa? Para empezar. Claro, el área olfatoria que está tapizado por epitelio respiratorio, pero sin células caliciformes, ¿no? Pero el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo que es un poco tapizado. Ahora, en la faringe, que como vemos anatómicamente está formado por naso, oro y la faringe, está tapizado también por epitelio respiratorio, pero hay un área
no está tapizado por epitelio respiratorio. Es un área que justamente está friccionando con el borde del edificio, que puede ser caliente, que puede ser frío, que puede ser blando, que puede ser duro, ¿no? ¿Qué estructura de la faringe? La orofaringe. Entonces la orofaringe está constituido por un epitelio poliesactificado plano y querático. El resto sí está por el epitelio respiratorio, la naso y la laringe. ¿Okay? Es importante que conozcamos, vamos a conocer una estructura que se llama coanas. Las coanas dividen también en este caso a la nasofaringe con la nasofaringe con la cavidad nasal, ¿verdad? O sea, divide la cavidad nasal con la nasofaringe. O sea, esta nasofaringe que estamos viendo acá, ¿ya? Justamente divide a la cavidad nasal con esta nasofaringe a través de las coanas. Ahora, en el techo de la faringe se van a encontrar cosas de tejido linfóide. Estas van a formar la famosa tónsila marina. Y vamos a ver muchas agrupaciones, muchas tónsilas varillas. Y estas tónsilas varillas van a formar parte, van a ser parte solamente de lo que conocemos como el anillo de Vatel. Ahora, en cuanto a la laringe ya hemos visto que está formado por cartílagos pares, cartílagos impares, está formado por estrangulamientos que tienen, por ejemplo, el cartílago cricoides con el tiroides, el cartílago cricoides con el aritenoides, el cartílago tiroides con el aritenoides. Vamos a ver el epíglottis también, que es otra estructura. En realidad, la gran mayoría está formado por el epitelio respiratorio, pero siempre vamos a encontrar excepciones a la regla. ¿Y cuáles son esas excepciones a la regla? Disculpe de estar bien. ¿Qué excepciones a la regla podemos encontrar? ¿Qué parte de la laringe no está tapizada por el epitelio respiratorio? Usted dijo la orofaringe. No, pero de la laringe. No olviden que ustedes lo saben, los restos colocados necesitan asignación. Ya vienen, a ver, o sea, ¿qué partes? Vamos a tener todo lo que esté relacionado con fricción. Como dijo el doctor Román, el creador ha sido muy es sabio, ¿no? La creación es sabia. Las zonas de la laringe que están sometidas a fricción, por ejemplo, son las cuerdas vocales. Tanto las falsas como las verdaderas no friccionan para dar la voz, pero también el epíglottis, ¿no? Que es una zona que está sometida de repente a fricción porque se abre, se cierra, para dejar que sea el aire o el alimento vaya donde debe ir. Y estas zonas, que son las cuerdas vocales, falsas, verdaderas y el epíglottis, van a estar tapizadas por epitelio poliestratificado, plano, sin queratina, ¿no? Del mismo modo también, como mencionaba Flores, el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo también y la orofaringe, ¿no? Acá justamente, esta zona de acá justamente es la zona de las cuerdas vocales, estas van a interaccionar y van a dar precisamente el tipo de epitelio, como estamos viendo acá, no estamos viendo filos, no estamos viendo células, digamos, cilíndricas para nada, ¿no? Por lo tanto, estos son básicamente, acá sí vemos un epitelio poliesactificado plano, sin queratina. El epíglottis también es otra estructura que no va a tener epitelio. Creo que eso es todo por hoy. No sé si habrá alguna pregunta. Vamos a terminar esta parte repasando toda la parte final, la parte respiratoria, la parte
funcional netamente del aparato respiratorio. Le llamamos a la parte funcional o unidad respiratoria porque aquí ocurre la difusión de gases tanto del oxígeno hacia el capilar como el CO2 del capilar hacia el alveolo. Así que de eso nos vamos ahora a dedicar. La vía respiratoria que no participa en la función respiratoria termina en el bronquiolo terminal. No nos olvidemos. El bronquiolo terminal no participa en la difusión y el intercambio gaseoso. Pero inmediatamente después del bronquiolo terminal, ¿qué cosa viene? El bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio. Acá tenemos un bronquiolo terminal. Ustedes ven, sus paredes son continuas. El epitelio respiratorio está terminando aquí. Y empieza el bronquiolo respiratorio. Epitelio cúbico simple. Algunos tienen cilio, otros no. En su intersticio, después de la membrana basal, solamente tiene algunas fibras musculares. No llegan a completar el círculo para producir broncoconstricción. Y de tanto en tanto ya se ve interrumpido ese conducto por la presencia de alveolos, donde ocurre el intercambio gaseoso. Por eso ya el bronquiolo respiratorio participa de la respiración. Después del bronquiolo respiratorio viene un conducto que ya no tiene las paredes continuas porque muy a menudo hay alveolos que están desembocando en él. Se llama el conducto alveolar. En algunos libros van a encontrar que algunos conductos alveolares convergen en pequeñas áreas que se llaman átrios, previo al ingreso a los sacos alveolares. El saco alveolar es un conjunto de más o menos 8 a 12 alveolos que están juntos y desembocan en un área común que le llamamos saco alveolar. Y luego está el alveolo. Acá ustedes pueden ver en esta micrografía, y de paso ya lo tiene su delegado para que les pueda pasar y puedan repasar. Todas son micrografías de libros que ustedes van a poder, ahí está la descripción para poder correlacionar después. Acá tenemos el bronquiolo terminal, hasta aquí. Y acá empieza el bronquiolo respiratorio, ahí están los alveolos, empiezan los alveolos, este ya es conducto alveolar, miren, no tiene la pared continua. Y luego viene esta zona, donde coinciden algunos conductos y le llamamos atrio. Esto de acá ya ustedes ven son sacos con un conjunto de alveolos, sacos alveolares, 8 a 20 alveolos fluyen aquí, y acá tenemos ya un alveolos simples que también tienen sus propios sacos y todo. Toda esta estructura puede permitir el pasaje o intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es la parte fundamental del aparato respiratorio, de modo que nos vamos a detener un poquito en la histología, tanto del alveolo como del tabique interalveolar y sobre todo hablar de la membrana alveolo capilar. Ustedes pueden ver aquí los alveolos, un saco alveolar rodeado de sus alveolos. De tanto en tanto, por aquí pueden ver un capilar con su glóbulo rojo, por ahí deben haber capilares vacíos también. Muy bien. Generalmente en los libros, ¿cómo los han visto los alveolos? Redonditos, ¿cierto? ¿Conocen el panal de abejas? Es la mejor estructura natural para ocupar todo el espacio y tener la mayor superficie. Como el pulmón es algo dinámico, no es algo estático, la forma es poligonal, pero que se va adaptando según esté pues el alveolo en la base, en el ápice, justamente en el ilio, aplastado, capaz de poder ser distendido, pero más o menos esta es la forma de los alveolos. Esta es la forma de los alveolos. Los alveolos, la cubierta alveolar, está conformada por dos células principales. Una célula que es bien plana y que ocupa el 90 al 95% de toda la superficie alveolar. ¿Cómo se llama? Neumocito tipo 1. En algunos libros van a encontrar la palabra
también es una palabra técnica, pero en desuso. Generalmente ahora la mayoría de libros usan la palabra neumocito tipo 1. Y luego hay unas células mucho más grandes, más casi cúbicas, que tienen algunos pequeños cilios y una parte lisa por donde van a poder por exocitosis salir los cuerpos lamelares que le llamamos el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 tiene solo la función de hacer toda la parte impermeable del alveolo. Entre el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2 en la unión intercelular tienen adherencias bien firmes. Tal vez un sistema de desmosomas que no se pueden separar. Ahora, sabemos de que cuando la presión hidrostática es fuerte, pasa la parte intersticial, puede haber filtración de líquido, de glóbulos rojos hacia el alveolo, pero por lo demás es bastante impermeable gracias a esta túnica que le hacen los neumocitos tipo 1. Pero el neumocito tipo 1 no puede reproducirse a sí mismo. El neumocito tipo 2, aparte de producir el surfactante, es el responsable de producir más neumocitos tipo 2 y de reemplazar los neumocitos tipo 1 que vayan muriendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tienen ustedes nuevamente las estructuras. Hay un tabique interalveolar y esta es una radiografía, una micrografía especial hecha con un microscopio electrónico de transmisión. De barrido. ¿Qué cosa significa esto? De que esta estructura microscópica previamente ha sido fijada. Usan un paraldehído para fijarlo, luego la deshidratan y le cubren con un metal, generalmente oro. Una vez que está cubierta, lo escanean y tenemos una reproducción en 3D. Estos son los alveolos. Miren, estos son los alveolos. Este es el tabique interalveolar, tabiques interalveolares, ¿no? Y ahí están. Esta es una imagen 3D de los alveolos. Muy bien. Chicos, me dan un permiso y después continuar la clase que hablar con el doctor. Gracias. Ya el viernes nos vemos con el último tema, a ver, no, la clase el viernes no entra en esta, solo la de noche. Muy bien, sigamos acá, olvidémonos de esas cosas. Ahora, miren, el tabique interalveolar se va a dividir en dos partes. Hay una parte bien delgada donde el endotelio del capilar tiene su membrana basal, ¿no es cierto? Y el epitelio del alveolo también tiene su membrana basal. Imagínense esas membranas basales fusionadas. El intersticio lo han desaparecido. De modo que fácilmente puede atravesar bien el oxígeno del alveolo al capilar y el CO2 del capilar al alveolo. Es tan delgada esa pared que ¿cuánto mide? 0.2 micras. 0.2 micras. ¿Se acuerdan cuánto era una micra, no? 1 milímetro dividido en 1000. Esa es una micra. ¿Y cuánto mide la membrana? La más gorda, perdón la expresión, mide 1, aquí en los libros dicen 2 micras. La membrana alveolo capilar más ancha. Pero la más delgada, que la que estamos viendo y que ahora la vamos a señalar, ¿cuánto mide? 0.2. En promedio, la mayoría mide 0.6. Eso significaría más o menos 600 nanómetros. ¿Se acuerdan de lo que era el nanómetro? ¿No? ¿Se acuerdan del nanómetro? 1 milímetro dividido en ¿cuánto?
1 millón de partes. 1 millón de partes. Sería, la cabeza no entra a eso, pero son microscopios electrónicos de transmisión que nos permiten ver imágenes en esa exactitud. He traído algunas fotografías para poder ver. Muy bien, pero vamos ahora a la parte del gato. Miren, este es un alveolo y este es su cavidad. Miren la porción del gato. Aquí hay epitelio del alveolo. Aquí hay endotelio del capilar. Aquí no hay intersticio. ¿Se dan cuenta? Pequeñito. De modo que fácilmente el oxígeno puede pasar. Ahora. Claro, el surfactante está aquí. Pero el surfactante no es una estructura celular, recuerda, es una sustancia viscosa que es proteínas y fosfolípidos. Pero ahí es el surfactante también. Vamos a ver en la membrana también. Estamos hablando de la membrana basal. Ustedes saben que el epitelio, sea cilíndrico, sea cúbico, sea estratificado, pseudoestratificado o plano, tiene una base, está pegado a algo. ¿Cómo le llamamos a eso? Membrana basal. Entonces, el alveolo con sus neumocitos tipo 1, este epitelio plano, tiene su membrana basal. Por el otro lado, el capilar tiene también su endotelio capilar. Ese endotelio también tiene su membrana basal. Ahora, imagínense que la membrana basal del alveolo y la membrana basal del capilar se pegan. Para hacer más delgado esa membranita por donde deben atravesar los gases, tanto el oxígeno como el CO2. Ahora, donde no está delgada, por ejemplo, donde no está delgada, acá yo tengo, ¿ves? Alveolo y acá tengo un capilar. Miren de qué tamaño es. Aquí está el endotelio capilar, está el intersticio, acá hay células macrófagos, puede haber aquí fibroblastos, puede haber grasa, y luego aparece la membrana basal del alveolo con su neumocito. ¿Cuánta distancia hay aquí? Es grueso, 2.5 micras. ¿Cómo pasa el oxígeno de aquí para acá? Pasa, pero lento. Acuérdense, cuando repasen edema pulmonar, en los casos de insuficiencia cardíaca descompensada del lado izquierdo o una hipertensión arterial muy alta donde hay edema pulmonar, todas estas partes de acá delgadas se convierten así. El intersticio se llena de líquido por la presión hidrostática alta dentro del capilar. ¿Cuánto oxígeno es fácil que traspase? Poco. Entonces el oxígeno en sangre cae. ¿Cómo le llamamos a eso? Hipoxemia. Poco, por más que el paciente viene disnéico, todo, tenemos que darle oxígeno para que pueda respirar más tranquilo y podamos oxigenar. Y le ponemos diuréticos para que orine toda la cantidad de líquido excesiva que tiene los pulmones y que el sistema linfático no logra bajar. ¿De acuerdo? Si estamos hablando aquí de una persona normal, no tiene edema pulmonar y tiene una parte gruesa y tiene una parte delgada. Ojo, acá tienen una color, hematoxilina y oxígeno. Este es un alveolo y este es un alveolo. Miren aquí un capilar con su glóbulo rojo en el centro. Estamos hablando de, acá este es otro alveolo. Miren la membrana. Es esta membrana del capilar y el alveolo. ¿Se dan cuenta? Este es delgadito. Ese es delgadito. Bien fino. Bien fino. Ahora, ustedes saben que el oxígeno tiene que pasar una serie de espacios hasta llegar al capilar. ¿Cuánto demora una molécula de oxígeno en pasar del alveolo al capilar? 0,6 milisegundos. Y hace poquito en la clase. ¿Cuánto demora? 0.25 segundos. Un cuarto de segundo. Ahora, imagínense acá yo tengo el alveolo. Y acá llega un glóbulo rojo a la base del alveolo. Y lo que va a hacer el glóbulo rojo es pasar por el borde del alveolo hasta la parte de arriba
arriba y aquí continúa, pero en todo esto ya es arterializado, oxigenado, ¿no es cierto? ¿Cuánto demora el glóbulo rojo en llegar al alveolo y pasar por el alveolo con posibilidad de que el oxígeno le llegue? ¿Cuánto demora? 0.75 segundos. Entonces, en la primera parte, en 0.25, o sea, cuando está aquí en la tercera parte, ya está oxigenado. 0.50 sigue, pero ya está oxigenado ese capilar. Y se oxigena rápido por la gradiente de presión. ¿Recuerdan con cuánto llega de oxígeno? 40 milímetros. ¿Y cuánto hay en el alveolo? 105. Y esa gradiente de presión, el oxígeno entra rápido. ¿En cuánto tiempo? Así como están ustedes ahorita. Pero están ustedes jugando un partido de fútbol, o están jugando vóley, y están corriendo. ¿Qué ha pasado ahí con el pulso? Está rápido. ¿Cuánto demora ahora la sangre en pasar el alveolo? Ya no 0.75 segundos. ¿Cuánto? El glóbulo rojo más rápido, 0.3. Pero el oxígeno, ¿en cuánto pasa? 0.25. O sea, todavía está de... Antes de que termine el glóbulo rojo, el oxígeno ya pasó. ¿Se dan cuenta? Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Muy bien, sigamos. Hay cosas interesantes. Acá tenemos un esquema de la membrana. Acá tienen ustedes el surfactante, tienen ahí el neumocito tipo 2, acá tienen el neumocito tipo 1. No se olviden que aquí hay desmosomas que los unen fuertemente de modo que hagan esta membrana prácticamente impermeable, ¿no? Y donde termina el neumocito tipo 1, prácticamente aquí van fusionados los dos epitelios de modo que pasa rápido. Acá tienen un neumocito tipo 2. Antes de volver a la membrana, fijémonos en el neumocito tipo 2. Una célula grande que tiene algunos pequeños cilios, tiene una parte lisa por donde los cuerpos lamelares, acá llamados, se han vaciado, por eso están así blancos. Estos cuerpos lamelares, por exocitosis, han botado el surfactante dentro del alveolo. ¿De acuerdo? Por eso están vacíos aquí. ¿Qué son los cuerpos lamelares de paso? ¿Quién sabe? Es el famoso surfactante. ¿Cómo se llama el surfactante? Palmitoil, fosfa. A ver, ¿quién lo dice de memoria? A ver. ¿Nadie? Ticahuanca. ¿Ahí? A ver. Ticahuanca lo sabe. ¿Cómo? Ticahuanca. Ahí. Muy bien. Y palmitoil, fosfatidilcolina. Pero también tiene proteínas. Las proteínas, ¿qué letras tienen? A, B, C y D. Les van a preguntar, chicos. Lea. Muy bien. Estas proteínas, unas son hidrófobas y otras son hidrófilas. ¿Cuáles son las hidrófobas y cuáles son las hidrófilas? Ahora ya te acordás. La A y la D son hidrófilas y la B y la C son hidrófobas. Las hidrófobas, sobre todo la proteína B, es la encargada de bajar la tensión superficial para que el alveolo no se colapse. Hace que se distribuya el surfactante rápido en todo el alveolo. Y gracias a la proteína B tenemos el efecto disminuido de la tensión superficial. La proteína C es la que se encarga de recolectar luego todo para volver a repetir el proceso. La A y la D más cumplen una función inmunitaria. Ustedes saben que cuando entra por aquí el aire con sucio, con polvo, las fibrisas se quedan con los trocitos más grandes, ¿no? Si ustedes esta noche llegan a la casa, hacen una tormentita de papel higiénico, lo meten, le dan vuelta y lo sacan, ¿de qué color sale? ¿Quién se encargó de que todo esto negro que sale ahí no haya entrado al pulmón? Las fibrisas, ¿no? Y el resto es defendido por el sistema mucociliar. ¿Se acuerdan de que hablamos en la práctica? ¿No? 200 cilios por célula y se mueven de 10 a 20 veces por segundo, los de la nariz hacia la faringe y los de abajo hacia la faringe y deglutimos.
Pero cuando la partícula es muy chiquita, llega al alveolo. Llega al alveolo. Si no me equivoco, eso tendrían ustedes que googlear para ver si es cierto o no, cuando la partícula tiene 0.6 micras, o sea, del grosor de la membrana, llega flotando hacia el alveolo. Si llega a tocar el surfactante, se queda pegado. Pero si no, se queda flotando y vuelve a salir en la respiración. A veces en la salida se pega en el moco por allí y ya se encarga el sistema mucociliar de limpiar. ¿Qué pasa cuando entra una bacteria, entran virus y se quedan ahí en el alveolo? Ahí no hay sistema mucociliar, recuerden. El aparato respiratorio del que estoy hablando tiene células mucosas, no tiene células mucosas. El bronquiolo respiratorio no tiene células calíticas. ¿Cómo se limpia? Macrófagos, los vamos a ver a los macrófagos. Pero, ¿qué es el macrófago? Es el soldado del ejército nuestro. ¿Cómo sabe cuando sale el alveolo? El macrófago es una célula, no tiene cerebro, no tiene inteligencia. ¿Cómo sabe quién es el famoso virus, la famosa bacteria? ¿Cómo sabe? Sucede que nuestro cuerpo, cada vez que tiene contacto con alguien, o a veces nuestra mamá nos ha pasado esa memoria, nosotros fabricamos sustancias contra eso, le llamamos anticuerpos. ¿Y contra qué produzco anticuerpos? Contra antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son sustancias químicas de organismos que no somos nosotros, que entran al cuerpo. El bacilo de la tuberculosis, por nuestra vacuna y por todo lo demás, lo tenemos bien identificado. Si entra un bacilo de tuberculosis, porque estamos ahí viendo en el libro, en el colectivo, en el metro, donde quiera que esté, un tuberculoso está a nuestro lado, tose y entra el bacilo. Y se va a nuestro alveolo. ¿Cómo sabe el cuerpo? Por las proteínas A y D, que están allí, van y lo etiquetan, ¿no? Ella dice, ¿quién eres tú? Tú no eres de acá. Y hay un proceso que se llama opsonización. Y con el proceso de opsonización le ponen un parche. Ese parche se llama opsonina. Es parte de las proteínas A y D y lo dejan marcado. Y ese sistema marcado llama a los macrófagos. Es como sale el macrófago y dice, yo soy el encargado de la opsonina contra la tuberculosis. ¿Dónde? Aquí está. Ya está identificado. Gracias a la proteína A y D. Y se ve el macrófago y adiós, bacilo de la tuberculosis. Y nosotros no hacemos tuberculosis. Como también entra un virus de la influenza. Inmediatamente lo opsonizan, queda bien etiquetado, influenza. Y viene el macrófago y se encarga. ¿De acuerdo? El proceso de opsonización, opsoninas, las proteínas. ¿Qué proteínas? A y D. A, B, C, D forman parte de todo el conjunto del surfactante para defender el alveolo de las infecciones. Bien. Acá tenemos ahora, bien clarito, una micrografía mucho más grande de los cuerpos lamelares. Miren, ¿dónde se forma de paso el surfactante? Neumocito 2. En el retículo endoplasmático de los neumocitos 2. Una vez que está formado en el retículo endoplasmático, ustedes se acuerdan, el retículo endoplasmático forma la proteína. Y luego, ¿a dónde se va? Al aparato de Golgi. Termina la formación del dipalmitoín. ¿Y a dónde se va? A los cuerpos lamelares. Estas de aquí son membranas. Son membranas donde está el surfactante. Se acerca al borde celular y en el borde celular se abren y salen, así como acá hay una vez. A través de exocitosis sale el surfactante hacia el alveolo. Y queda, así como nos dice la otra, acá ya se vació y cómo está, blanco. Pero miren cómo está aquí. Acá tienen una fotografía con un microscopio de alta resolución. Miren, le llaman la huella digital del neumocito tipo 2. Parece ahí una que han puesto en su DNI el neumocito. Acá tienen un neumocito tipo 2, miren. Están sus cuerpos lamelares, listos para ser opsonizados. Tienen una parte ciliada y por la parte lisa ocurre la exocitosis. 5% de la cubierta alveolar está por neumocitos tipo 2.
Doctor, una consulta. ¿Qué hacía la proteína C exactamente que mencionó hace un momento? ¿Proteína C? Sí. Se encarga de recolectar el fosfatilil que ya ha sido usado. Es hidrófobo, proteína hidrófobo. En cambio, la A y la D son hidrófilas. Muy bien. Muy bien. Ustedes van a poder ver. Ahora sí, volvamos a nuestra membrana, el tabique interalveolar. El tabique interalveolar es el que está entre alveolo y alveolo. Acá hay un alveolo, acá hay otro alveolo. Miren los macrófagos, este es el intersticio. El macrófago también estira su, ¿cómo se llama? Su pseudópodo, ¿no? Y atrapa o tiene un polvo, una sustancia pequeñita en el alveolo. Pero miren, esta es la membrana basal del alveolo, ¿ven? Y esta es la membrana basal del capilar. ¿Qué está pasando aquí con estas membranas basales? ¿Qué ha pasado? Se han fusionado. ¿Cuál es la intención? Hacer más delgada la membrana alveolo capilar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, pregunta de examen. Chicos, apréndanlo de esta forma larga porque a veces les piden 5 o 6 partes de qué tiene que atravesar el oxígeno desde el alveolo hasta el capilar. ¿De acuerdo? Las partes o las capas o las láminas de la membrana alveolo capilar. Partimos, aquí es el alveolo y aquí es el capilar. ¿Qué encontramos en el alveolo primerito? Surfactante. Luego el epitelio, el neumocito. Luego la membrana basal del neumocito tipo 1 o tipo 2. Pero no se pasa por el neumocito tipo 2, muy gordo. Mejor por el neumocito tipo 1. Después de la membrana basal, el intersticio. Después del intersticio, la membrana basal del endotelio del capilar. Luego está el endotelio del capilar, luego el plasma y luego la membrana del eritrocito y ya estoy adentro con la proteína de la hemoglobina bien abrazadito el oxígeno con hemoglobina. Ojo, escúchenme bien. Probablemente en el examen voy a señalar aquellos que ustedes los deben saber, pero generalmente no los consideran como capa. Surfactante. ¿De acuerdo? Surfactante. Luego, no consideran la membrana del eritrocito, no consideran el plasma. Generalmente toman la membrana desde el endotelio capilar hasta el neumocito. Pero ustedes ya tienen todo. Si de pronto la pregunta dice, señalen ustedes las 8 o 9 capas, esto preguntó el doctor Román, comienzan desde surfactante. Si dice, menciona las 5 capas, esto según la guía, y hablan de estas, solo del neumocito hasta el endotelio capilar. Pero el oxígeno en realidad tiene que pasar todo esto. Pasa el surfactante, pasa el neumocito, pasa la lámina, pasa el intersticio, pasa la otra lámina, pasa el endotelio, va nadando por el plasma, pasa la membrana del eritrocito y recién está la hemoglobina. La hemoglobina está dentro del eritrocito. Muy bien. Acá tenemos una fotografía de gran alcance donde ustedes pueden ver cómo este es un capilar. Miren, ahí hay un glóbulo rojo. ¿Por qué el glóbulo rojo se lo ve grande? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? 7 micras. 7 micras. ¿Es redondo el glóbulo rojo? Pues, ¿cómo es? Ovalado. ¿Ovalado? Es como un disco bicóncavo. Bordes altos y en el centro se acercan los bordes. Miren el tamaño grande del glóbulo rojo. Miren la membrana. Este es alveolo. Miren la membrana. Miren cómo está aquí la membrana. Aquí hay endotelio del capilar, hay epitelio del alveolo, hay membrana basal de ambos lados. Obviamente no hay intersticio. Miren ese tamañito. ¿Cuánto mide? 0.2, la más delgada. ¿En promedio cuánto es? 0.6. Y los más gruesos, 2.5 micras. Así ya que se acuerden porque en realidad no sirve para difusión gaseosa. Lo que sirve para difusión gaseosa es 0.6 a 0.2.
es una... A ver, ¿se acuerdan que yo les he dicho que se fusionan las... Ahora, imagínense que usamos un microscopio de transmisión electrónica que tiene 400.000 veces más resolución que ese microscopio. Miren, este esquema donde pareciera que hasta el endotelio está fusionado con la membrana del alveolo, miren cómo en realidad se ve. Este es el alveolo y este es el capilar. Miren el alveolo, acá tengo el neumocito tipo 1. Tengo la lámina del neumocito tipo 1. Tengo intersticio. Acá tengo la lámina del endotelio capilar y tengo ahí el endotelio. Pero todo esto, ¿cómo lo veo en una micrografía común? Como si estuvieran fusionadas. El objetivo de la membrana alveolo-capilar es hacerse lo más delgada posible, para facilitar el objetivo del pulmón. ¿Cuál es el objetivo del pulmón? Hematosis, difusión de los gases. Los microscopios de barrido producen las imágenes 3D. Miren, esta es una imagen 3D. Una imagen 3D interesante. Aquí está el alveolo. Esta es la membrana. Miren, la membrana, y estos son los capilares que están pasando. Nos imaginamos a veces el alveolo totalmente redondito, ¿no? Pero miren, acá hay un capilar, este es un capilar, ahí hay un glóbulo rojo, este es un capilar, y ese capilar, no sé si es este de acá o este de acá, miren, está atravesando el alveolo. Aquí abajo hay otro alveolo. Esta es una imagen 3D de la membrana alveolo-capilar. ¿Se acuerdan que en la teoría, que no era muy función de esa clase, lo van a ver el doctor Valenzuela, hay áreas, una zona 1, altamente ventilada, poco perfundida, una zona 2, una zona 3, altamente perfundida, poco ventilada, ¿se acuerdan? Los capilares están tan pegados al alveolo y tan juntitos uno al lado de otro. Imagínense que yo estoy parado al lado de ella y nos engordamos, somos alveolos, estamos respirando, ella también respira. ¿Qué pasa con el capilar que está pasando entre nosotros dos? Eso es lo que pasa en la zona 1. El alveolo se acerca el glóbulo rojo para pasar y de pronto los alveolos y el glóbulo rojo central se choca y se queda ahí porque están colapsados los capilares. Mientras que abajo los capilares no nos dejan engordarlos. Y ya ahí día 2, día 3 están los glóbulos rojos esperando que llegue el oxígeno. Así de dinámico es esta barrera, de dinámica es esta barrera. Por eso ha salido esta imagen 3D, diferente a los esquemitas, ¿no? Que nos ponen redonditos y los capilares ahí como hilitos pasando, no, así son. Una malla de capilares rodeando los alveolos. En el momento de la inspiración, si yo no estoy expirando, pero yo boto mi aire, mi alveolo ¿cómo está? No está distendido, tampoco está colapsado por el surfactante, y ahí los capilares están gorditos pasando. Pero cuando tomo aire, los aplasto a los capilares. Y eso es normal. Pero ahora, ¿qué es lo normal? El promedio. Muy bien, sigamos. ¿Qué otra célula hay en el alveolo? Las células de defensa, los macrófagos. Muy bien. Ahora, en una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el ventrículo izquierdo no puede botar toda la sangre que recibe, ventrículo izquierdo, ¿no? Estamos hablando, un músculo poderoso que bota más o menos 4 litros de sangre por minuto, pero ya no tiene fuerza y se queda con parte del líquido. Inmediatamente hace que la aurícula izquierda se vaya llenando. Retrógradamente, ¿qué pasa con las venas pulmonares? También se hinchan. Pero las venas pulmonares, ¿de dónde vienen? Del capilar, que pasa el alveolo. Y el capilar que estamos hablando, que es flaquito, que yo lo aplasto, ¿qué pasa ahora? Se engorda, aumenta la presión hidrostática. ¿A quién empuja? Primero empuja líquido y se hincha la membrana alveolo capilar. El paciente tiene edema, empieza con disnea, como ortopnea. Cada vez que, por ejemplo, el paciente se
acuesta, medio litro de sangre que estaba aguantado en los pies al estar parado, inmediatamente regresa súbitamente, el paciente se ahoga, se sienta. ¿Cómo se llama eso? Ortopnea, ¿no es cierto? Está ahí semisentado, porque no puede estar acostado. Pero está la fuerza, porque ya es insuficiente el ventrículo, que también salen glóbulos rojos al intersticio. Y glóbulos rojos hasta el alveolo. Acá los tienes. Estos son glóbulos rojos. ¿Dónde están? En el alveolo. ¿Quién los saca de allí? Los macrófagos. Se los tragan. Y empieza a degradarse el glóbulo rojo adentro y ese colorcito se llama hemosiderina. Y luego, ¿quién se encarga de sacar el glóbulo rojo con su hemosiderina? Los conductos linfáticos. Para todo está preparado el cuerpo. Pero entonces los macrófagos tienen función. Ahí están toda la vida, defendiéndolos. Acá tienen, por ejemplo, si aparte hay una infección fuerte, también van linfocitos. Los linfocitos son más chiquitos. Los van a reconocer siempre porque tienen todos pocos citoplasmas y bastante núcleo. Los núcleos son bien redonditos. Estos son linfocitos. Estos son linfocitos. Estos son macrófagos. Células grandes. Ahora, ¿se acuerdan que los vimos ahí cómo estiraba el brazo para coger dentro del alveolo y jalarlo a ello? Muy bien. Ahora los van a ver en fotos. Miren, este es un macrófago. Miren la cantidad de pseudópodos o de bracitos que tiene. Miren cuántos los pueden estirar. Pero miren cuántos tienen aquí. ¿Se acuerdan de los poros de Kohn? ¿Qué era el poro de Kohn? Comunicaciones interalveolares. Para que si un alveolo no recibe aire por uno, a través del poro de Kohn le pasa, ¿no es cierto? Bueno, a este macrófago se le ocurrió irse de un poro de Kohn al otro poro de Kohn, que aquí está trepando y asomando con sus pseudópodos. Son micrografías de alta resolución. Justo ahí está el macrófago pasando por un poro de Kohn al otro alveolo. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y nuestras células de defensa, los macrófagos. Muy bien, terminamos con esta poquito ya de patología. Miren la cantidad de alveolos destruidos aquí. ¿Se acuerdan cómo les había mostrado que los alveolos son chiquitos acá? Miren aquí, está destruido. Ahora el campo pulmonar donde hay trasvase de oxígeno y de CO2. ¿Qué dice FIC de esto? La difusión de gases depende de qué? Del área. Muy bien. ¿Cuánta área tenemos en nuestros pulmones? Ya les he dicho eso también. Si cojo todos mis alveolos y los aplano en una sola lámina, ¿cuánta área tengo? ¿Cuánta área tengo? Una cancha de tenis, 70 metros cuadrados. De repente una más bajita, de repente 50 metros cuadrados. Y esos jugadores de básquetbol, ¿no? Altos de voleibol, 100 metros cuadrados de superficie para el intercambio de CO2 y de oxígeno. En promedio, nosotros tenemos 70-75 metros cuadrados. Pero si esos alveolos, esos tabiques se destruyen, miren cómo acabamos. Enormes áreas, aquí ya pues, habrá 30 metros cuadrados, 25 metros cuadrados. ¿Qué opinan acá de la compliance pulmonar? ¿Cómo estará la compliance? ¿Cómo estará la elasticidad pulmonar de este pulmón? ¿Tiene fuerza elástica? No. Apenas respiramos, se estira. Su compliance está disminuida. Si esto empeora, esa persona hace atrapamiento de aire. ¿Qué cosa es? Enfisema. Cuando ustedes expongan el enfisema van a ser especialistas en enfisema. Miren estos alveolos, ¿de qué están llenos? Exudado. Miren acá, ¿qué cosa tienen? Linfocitos, macrófagos, glóbulos rojos acá. ¿Qué pasa con los capilares que están pasando aquí en esto? ¿Pueden ser oxigenados? ¿Cómo está el espacio muerto fisiológico? Probablemente más de un litro. ¿Se acuerdan que cuánto es el espacio muerto? 150, pero aquí mucho más.
porque pasa la sangre y hay alveolos perfundidos, perdón, ventilados. No, esta es una neumonía pura, lleno de líquido en vez de oxígeno. Muy bien, jóvenes. Gracias.